Muy importante para nosotros estudiar y saber de la salida de Egipto. No de balde dijeron Jajamim, con la marbel saper, cuanto más se habla de eso, areze meshubach, es muy bueno. ¿Por qué es muy bueno? Porque el pasuk dice, de la misma forma que salimos de Egipto, será, Bezrat Hashem, la redención final. Por lo tanto, cuando tú estudias y lees sobre la salida de Mitzrayim, automáticamente te estás preparando a la realidad que vives antes de la redención final, última, eterna. Egipto era el prototipo y lo que vivimos hoy es la realidad. La realidad de nuestros días basada en la realidad que ellos vivieron al principio. Observándoles a ellos, entendemos el patrón. Vayamos al patrón para entendernos a nosotros. Cuando estuve leyendo sobre el tipo de Am Israel que había a la hora de salir de Egipto, ¿qué clase de judíos éramos? ¿Qué clase de creyentes éramos? ¿Qué tanto? La verdad es que cuando lo lees, te confundes. Nos confundimos porque hay mucha información que diría yo muy controversial. Se contradice fuertemente. Ejemplo. Dice la Torah. Vayiz'aku bene Israel el Elohim, vata'al shavatam. Y clamaron el pueblo de Israel cuando estaban trabajando y esclavizados. Clamaron ante Dios del trabajo. Y el clamor de ellos, el rezo de ellos, subió ante Dios. Cuando dice el dato que Am Israel rezó, la pregunta es, ¿quién rezó? Si yo sigo lo literal del versículo, entiendo que Am Israel, todos ellos, rezaron a Dios. Ok. Es más, está escrito que cuando llegó Moshe Rabenu, hizo los milagros, Vayamen Am, Vaishma, es decir, el pueblo escuchó y se alegró que Akadosh Baruj Hu viene a redimirles. Hashem se expresa hablando bien del pueblo de Israel. Zacharti lach chesed neuraich, ahavat kelulotaich, lechtech acharai bamidbar beretz lo zerua. Nunca me olvidaré, dice Dios, como ustedes con mucha emuná salieron, me siguieron al desierto. ¿A quién habla Dios? A Bene Israel, al pueblo. El pasuk dice, Vayaminu Bashem Moshe Abdo. Tenían fe en Dios. ¿Ok? No nada más eso. Sobre el pasuk, Vaomar lach bedamai chai, Vaomar lach bedamai chai, y te dije a ti, dice Dios, por la sangre vivirás, aludiendo, dice Jajamim, al Brit Milá que hicieron el pueblo de Israel antes de salir de Mitzrayim. Al Corbán Pesach, que se atrevieron a agarrar y sacrificar en Egipto. ¿Quién? ¿Quién hizo Brit Milá? El pueblo. De otro lado, está escrito algo diferente, muy diferente. Está escrito que incluso después de la novena plaga, viene Moshe al pueblo de Israel y les dice, Mishhu ukhu lachem tzon, retiren vuestras manos de la idolatría. Y ya, apéguense a Dios, tomen el Corbán Pesach. Está hablando que en la novena plaga, después de ella, ya vieron dice Moshe Rabenu, ya, dejen la idolatría. Eso no entiendo. Si siguen con la idolatría, ¿quiénes son los que rezaron? ¿Quiénes son los que hicieron Brit? Porque más adelante te dice que cuando se pararon en el mar, ya saliendo de Egipto, llegó una acusación angelical y dijo a Dios,
¿Por qué les harás milagro? Alalu of de Abodazara, ve alalu of de Abodazara. Estos son idólatras, hablando de los egipcios, y estos son idólatras, hablando de los judíos. ¿Cómo? Después que hicieron Brit Milá, ¿siguen idólatras? No entiendo. Y te dice que estábamos en 49 grados de impureza. ¿Quién? Am Israel. No, pero espérate, pero no que Am Israel ya agarró el Corban Pesach, ya clamó a Dios, ya tiene emuná en Dios. Peor aún, dice el Pasuk, y dijo Paró, después que salimos de Egipto, y dijo Paró al pueblo de Israel, esos están encerrados y confundidos en el desierto. ¿Qué hice? ¿Por qué los liberé? Iré y los traeré de vuelta. Qué tonto fui en rendirme y perder tanta mano de obra, tantos esclavos. Ese comentario, ese pensamiento, lo dice Paró, el Pasuk te aclara, que se lo dice a Bené Israel. Vaya me paró el Bené Israel. Espérate, pero ellos ya se fueron. Ya están a kilómetros de Egipto. ¿Con quién habla Paró? Respuesta fuerte. Hablaba Paró a judíos que se quedaron en Egipto a favor de Paró y persiguieron a Bené Israel con Paró para traerlos de vuelta a la esclavitud. Sí, como lo escuchas. Judíos se aliaron con Paró para regresar al pueblo de Israel a Egipto, encabezados esos judíos por Datán y por Abiram, nombres claros de las personas de la tribu de Reubén. ¿Cómo? Entonces, ¿y cómo se llama ese grupo? El pueblo de Israel. Y dijo Paró al pueblo de Israel. Y cuando estábamos en el mar, habían gente como Mijá que cruzó el mar con estatua en la mano, besando a su estatua y diciendo: qué grande eres, cómo me partiste del mar. Y por gente como él, que a pesar de 10 plagas, a pesar de todo lo que vieron, y el mar cruzado, abierto, el mar se quería cerrar sobre ellos, porque el pasuk dice: y las aguas eran muralla a la derecha y a la izquierda, y la palabra muralla está escrita sin vav, para que la puedas leer como gemá, no jomá. Jomá es muralla, gemá es furia, ira. Las aguas estaban llenas de ira y querían cerrarse sobre todo Bené Israel. Porque están pasando con estatuas. Entonces ya me confundí completamente. ¿Quién es el pueblo de Israel? ¿Qué clase de pueblo es? ¿En qué cree? La respuesta a todas estas preguntas, que nos ayudará un poquito a entender el sistema, la respuesta es 2 palabras. Zoom in. Es cuando agarras la cámara y tienes una imagen panorámica y decides hacerle un zoom, enfocar y adentrarte a una parte de el paisaje genérico, de lo panorámico. Si hay en el cuarto 14 personas, pero agarras la cámara y le haces zoom in y te enfocas en 3 personas. Akadosh Baruj Hu tiene ese sistema que se llama zoom in. Y en un momento dado, agarra a Kadosh Baruj Hu su cámara, la enfoca en un grupo de personas y ese grupo de personas se convierte para Dios en ese momento su pueblo, su Bené Israel.
Bajo ese sistema, vamos a entender muy bien la historia. Otra vez, la historia que ocurrió Bayamim Ha'em en Egipto. Pero esa historia repercuta hoy en nuestros días. Lo iremos viendo paso a paso. La Torah cuenta, ahora repito la historia, con zoom in y se entenderá todo. Solo que hipotéticamente quiero poner números. Los números no son exactos, obviamente, pero nos dará un poquito de imaginación, que es lo que necesitamos para vivir aquel momento de la salida de Egipto. Dice la Torah que en total fuimos 600,000, diría yo, familias que salieron de Egipto. 600,000 hombres con su pareja, padres, hijos. Es un número bastante grande. Ese número de 600,000 que salió al final de Egipto, quiero saber cuántos de ellos eran creyentes. ¿Cómo empieza la historia? Y Am Israel rezó a Dios. Así empezó la salida de Egipto. Hay esclavitud, esclavitud, esclavitud. Y de repente, un momento que marcó raya. Am Israel rezó a Dios y del trabajo clamó y pidió, por favor, Hashem, ayúdanos. ¿Cuánta gente rezaron? Sería incorrecto decir 600,000. Pues no. Si al final está escrito que eran idólatras, entonces no puede ser que el idólatra rezó a Dios. ¿Qué entiendes? Entiendes que había un grupo que rezó a Dios. Un grupo. ¿Cuánto quieres ponerles? 50,000, ¿vale? Hipotéticamente. 50,000 rezaron a Dios. Chapo. ¿Qué hace Dios? Si hace un zoom out y foto panorámica de todo a Israel, la imagen no le gustará. De 550,000 familias contra 50 que rezan. ¿Qué hace Dios? Un zoom in, toma la foto a esos 50,000 y dice Dios para mí en este momento, este es mi pueblo. ¿Qué dice la Torá? Y clamó el pueblo de Israel a Dios. No todo el pueblo, pero para este momento, ellos son el pueblo. Muy interesante, y intenté investigar quién era esa gente. Dame nombres, apellidos. No dice. No dice. Muy importante este dato, que la Torá no nos dice de quién se trataba. Ya hablaré de eso más adelante. Alguien me dijo algo interesante. Lo que seguro no era la tribu de Leví. Porque yo pensaba, seguro la tribu de Leví, que eran religiosos, ellos son los que rezaron. No. Ellos ya rezaban de por sí todos los días. Porque el versículo dice, y clamaron a Dios desde el trabajo, desde los latigazos, sudor y sufrimiento. Y la tribu de Leví no era esclavizada. Entonces estamos hablando lo siguiente. Hay una tribu de Leví conectada. A ese grupo ponle palomita. Ya son parte de los 600,000. Y ahora se anexó parte del pueblo esclavizado que hizo un break, dejó la idolatría y alzó los ojos a Dios. ¡Wow! Y hay otro grupo. He aquí que llegó Moshe Rabenu, dice la Torá, y le mandó a Hashem a los zekenim, a los ancianos, a los sabios del pueblo de Israel. Habló con ellos Moshe y les convenció. Ahí va otro grupito que se anexa al grupo creyente. Y fue Moshe, dice la Torá, al pueblo. Es otro grupo. Y les hizo los milagros que Dios le dijo que haga. Y la vara se hizo en serpiente y la mano se llenó de lepra y la agua se comenzó a... Y mucha gente de ahí dijeron, wow, hay un Salvador. Otro grupito se anexa. En cuanto vamos, otra vez, números hipotéticos, digamos que ya estamos en 100,000, 120,000 familias que ya están conectados con Dios. El resto
todavía no. Y de repente viene Dios y dice, haré las plagas. Muy interesante el sistema de las plagas. Dios ataca, pareciera, a Paró. Pareciera que Dios, y es muy infantil yo creo pensarlo así, va de tú a tú con Paró. Tú, Paró, no crees en mí, ya verás, yo te voy a mandar las plagas para que sepas. Y de endurecer el corazón. Pues si me vas a endurecer el corazón, ¿para qué? Yo quiero, ya me enseñaste, yo quiero rectificarme. Yo quiero conectar. ¿Para qué me enseñas y me endureces? Respuesta. Dios no va a rebajarse para entrar a tú con Paró. Le importa a Dios cacahuates qué opina Paró. Con un rayo le parta, con un mosquito le mata. No. Bajo la regla, que perdón, no sé cómo se dice bien en español. Te hablo Juan para que me escuche Pedro. Dios ataca a Paró, da lección a Paró, pero Paró no es el objetivo. El objetivo es casi 500,000 judíos en Goshen y en todo Egipto dispersos que están observando el proceso. Ellos son los importantes para Dios. Por eso Dios se revela con su poder ante Paró y le endurece el corazón porque hay una lección que tiene que seguir dando y no por Paró, por el pueblo. ¿Y qué pasa en el proceso? Claro, empieza la plaga de sangre y un judío ve que él toma agua y el egipcio toma sangre. Varios dicen, wow, esto es increíble. Y otros dicen, no sé, ya sabes, en el país de la brujería, pues aquí todo es posible. Llega la plaga de rana, llega la plaga de piojos. Y otros Hartumim dicen, esto ya es muy grande, esto es de Dios. Y las palabras de los Hartumim salen en los periódicos en Goshen. Y lo ven en vivo y en directo en Tutora TV, que ya se transmitía en este canal desde entonces. Y entonces más judíos dicen, wow, los Hartumim se rindieron. Otra vez, ni a Dios ni a nosotros nos importa si el Hartum, el brujo, el mago, la corte de Paró se rindió o no. Eso no es un dato que me importa. Me importa que esa noticia llega a Bene Israel y más se anexan al grupo. Y otra plaga. Y aquí que el clima con el Barad, en una zona llueve y quema, y en Goshen, pues nada. El judío se queda viendo desde su balcón y dice, Willy, ¿no será verdad todo lo que están hablando estos vecinos? ¿No será que de verdad aquí hay un proceso de Geulá? ¿Qué haces? Se anexa. El otro sigue apático. Termina la 9ª plaga. Y Moshe Rabbenu dice a Bene Israel, otra vez la palabra siempre va a ser Bene Israel, el pueblo de Israel. Pero no se refiere a todos. Porque si se refiere a todos se te confunde, contradice. Dice Moshe después de la 9ª plaga, Mishhu ukhu lachem tzon. Ya abandonen la avodah zará. ¿A quién estoy hablando? ¿Al que rezó al principio? No. ¿Al levita? No. ¿A los que volvieron a Teshuvah en el proceso? Pues no. ¿A quién habla? Moshe Rabbeinu hace un zoom a, digamos, 400, porque ya 200 se pasaron, 300 se pasaron, ¿vale? 300 faltan. Viene Moshe y les habla y le dice, pueblo, ya deja la avodah zará. Ya tomemos el cordero, que ayer creías en él, porque era parte de los ídolos egipcios. Mátale, ásale y cómetele. Una orden directa a todo Bene Israel, pero a un sector exigiéndole, deja la avodah zará y hazlo. Digamos que un grupo escuchó a Moshe y dijo, está bien Moshe, tiene lógica lo que dices. Y he aquí que esta noche hacen el Corbán Pesaj. Y los judíos, cada uno en su barrio, en su azotea, en su balcón o jardín, hace el Corbán Pesaj y todos preparados. Miren la escena.
díganse, ¿por qué comemos la matzá en Pesaj? ¿Por qué comemos la matzá en Pesaj? ¿Qué me dirán? Porque no fermentó la masa. Una vez más, caímos en el error por no hacer zoom in. Explico. 2 semanas antes de la salida de Egipto, en el Rosh Chodesh Nisan, le dice Hashem a Moshe, mira Moshe, vamos a prepararnos para la salida. Ve al pueblo de Israel y háblales y diles A, B, C, D, ok. Entre las órdenes, les dice Hashem a Moshe, diles que agarren el corbán de Pesaj y que lo coman esa noche con matzot, porque vamos a salir de Egipto esa misma noche, al amanecer. Es decir, que la orden de matzá vino mucho antes, días antes. Escúchenme la frase. Y Am Israel preparó de antemano matzot porque tenían que comerlos. Ahora, segunda frase que les digo, que es versículo. Y el pueblo no tuvo tiempo para que le fermente la masa y salió rápido con matzot. Espérate, ya me mareates. ¿Prepararon matzot o no les dio tiempo de hacer matzot? Respuesta, zoom in. Cuando yo hablo del grupo que ya está anexado, ese grupo preparó matzot de antemano y lo comieron con tranquilidad, las maletas listas, la ropa, el bastón, la comida, todo listo. El vecino, que es otro grupo, que todavía es idólatra, está observando. Y el vecino de abajo le grita, ven, únete al Corban Pesaj. Quiero hablarte de Dios, quiero hablarte de Moshe y Aarón, quiero hablarte de Abraham, Isaac y Jacob. Y esa noche, un gran grupo se suma, minutos antes de la salida. Y ese grupo, dice la Torah, y el pueblo no tuvo tiempo de preparar matzot. Claro, porque en ese momento volvió en Teshuvah, en ese momento creyó, en ese momento corrió a la casa, agarró más a lo como la tenía. Hay 2 tipos de matzah. Hay la matzah que comía el primer grupo, de Ajulo Abatana Barab en Tzraim. Esa es el pan de la pobreza. ¿Por qué la matzah se llama el pan de la pobreza? Porque después que pagas lo que cuesta la matzah, te quedas pobre. Entonces, el pan de la pobreza que comieron nuestros padres en la salida en Egipto. O sea, hablan de los que estaban conectados. Ellos ya prepararon matzot de antemano. Y hay otra matzá. La matzá del que en el último momento decidió despertarse. Y otro grupo se anexió. Otra vez, los números que pongo son hipotéticos, pero nada más para que se lo imaginen qué estaba pasando. Y aquí que otros 100,000 se unieron esa noche. Llevamos 400,000 creyentes. A estos los llama Dios Bene Israel y a estos los llama Bene Israel. Depende en qué momento hace el zoom in. Y aquí que llega Paró con pijama y grita, váyanse, lárguense. Y se fueron. ¿Quién? Y salió el pueblo de Israel. ¿Quién? Todos los 600,000 salieron. 400 creyentes y 200, digamos, ¿ok? Ateos, idólatras. ¿Por qué salieron? Porque la puerta se abrió. ¿Por qué subieron miles de Rusia a Israel? ¿Qué? ¿Por sionismo? ¿Por religión? ¿Por Jerusalén? No, se abrió las puertas de Rusia, se fueron a Israel y así muchos países. No porque yo vaya a Israel soy sionista, simplemente que mi tierra estaba ardiendo, pues me voy a donde me abren la puerta. ¿Por qué salieron todos de Israel de Egipto? Porque se abrió la puerta, punto, vamos a la libertad. No por Dios, y no por Moshe, y no por Aarón, y no por Matan Torah, nos vamos. Y van caminando. Y cuando llegan al mar, y Dios quiere hacer un gran milagro, vienen los ángeles acusadores
y siguen el sistema de Dios, haciendo zoom in, y hacen un zoom in a los 200,000 familias ateas, idólatras. Y dicen a Dios, ¿ves? Mira, Alá lov de Abodazara, ve Alá lov de Abodazara. Los egipcios son idólatras y los judíos son idólatras. ¿De quién habla? De un grupo. Hacen un zoom in a Datán y Abiram. Imagínense, judíos en las carrozas persiguiendo a Israel. Judíos en contra de la salida de Egipto, en contra de la libertad, en contra del liderazgo de Moshe y Aarón, aliándose con el enemigo más amargo tuyo, el que te mató bebés, el que te esclavizó, el que rompió las espaldas de latigazos, el que puso a tus hijos como cemento en los ladrillos. Con él se junta judíos para perseguir lo bueno, lo correcto. Los malachim hacen un zoom in y le dicen a Dios, mira a tu pueblo. Y cuando llegaron los mitzrim, ahí, en la orilla del mar, se reflejó la confusión de forma muy fuerte. Unos decían, ya Moshe, rindámonos, regresemos a Egipto, sigamos trabajando allá. Más vale ser esclavo que muerto. Más vale decir, aquí corrió un cobarde que aquí murió un valiente. Vámonos. ¿Quién son esos? Los 200,000 idólatras. Que le da igual si se va o se queda. No hay Dios, no hay propósito, no hay milagro, no hay nada. Vámonos. Otros que dicen, no, vamos a seguir, Dios nos ayudará. Datán y Abiram, observando la escena, aliados con el enemigo, su pueblo está enfrente, sus hermanos están enfrente. ¿Qué dice la Torah? ¿Qué pasó en ese momento? ¿Qué pasó en ese momento? Vayavou bene Israel, vayabashá betoch hayam. Y el pueblo de Israel entró al mar mientras este estaba cerrado. Y las aguas les llegaron hasta las narices. Y Giumaim ad nafesh. ¿Quién? ¿Quién entró? ¿Qué? Dice el pasuk, Bene Israel. ¿Qué Bene Israel? Era Nachshon ben Aminadab. Le siguió su tribu de Yehudá. Y máximo entró, según otros midrash, la tribu de Benjamín. Un grupito entró. ¿Por qué la Torah lo llama y entró el pueblo de Israel? Respuesta, zoom in. Para ese momento dice Dios, los valientes que creen en mi palabra y lo que dijo Moshe Rabenu y se metieron al agua sabiendo que bien les voy a hacer el milagro y les voy a abrir el mar, ellos son para mí Bene Israel en este momento. Y la Torah dice, y Bene Israel entró. Nachshon ben Aminadab y su tribu, amigos, familia. Para Dios es el pueblo de Israel. Y ahí que se abre el mar de una forma increíble. En estos días estoy haciendo la película de Pesach. El hecho que en inteligencia artificial intentamos hacer la imagen de la partida del mar te estremece. ¡Wow! Imagínense verlo, no con inteligencia artificial, en real, en vivo, en directo. No show, no película. Te vuelves loco. En ese momento, ¿saben qué pasó? Mucha gente, de los 200,000, recalcularon ruta de nuevo. Y ahí va otro grupo que se anexa. Otro grupo que entra y grita, Mika moja bailim Hashem. Qué grande eres Dios. Muchos tiran las estatuas en la orilla y entran con fe. Ahí, otro grupo se anexó. Y sí, todavía queda una minoría chiquita que sigue con su estatua. Aunque puede ser una persona, Mija se llamaba. ¿Qué hacen los malachim? A Mija, zoom in.
y traen la foto de Mijá con la estatua y le dicen a Dios, tu pueblo está cruzando con estatua. Y las aguas estaban furiosas. Pero la foto genérica ya empieza a estar más linda. Ya se anexaron más judíos a la masa creyente. Y un grupo muy importante, los llamaré los últimos 100,000, otra vez, son nada más números hipotéticos, se quedan en la orilla con Datán y Abirán, los que persiguieron con Paró a Bene Israel, y cuando el mar se parte, Paró corre con su ejército, pero ellos no. Ellos se quedan parados. Ellos se quedan observando. Y cuando Adán Israel cruzó, según una de las opiniones en forma de media luna, entraron por un lado, salieron por el otro, y los mitzrim se hundieron, ahí Datán, Abiram y todos los judíos agacharon la cabeza y se anexaron al pueblo de Israel. Fue un proceso largo, que empezó con un grupito y poco a poco el pueblo entero se unió. Sí, no faltaba todavía dudosos, gente que tambaleaban, hasta que llegamos a Ar Sinai. Pudo el versículo decir, Vayichan Sham Israel keneged Ar, que ish echad belev echad, dicen Jajamim. Y acampó el pueblo de Israel como un solo pueblo, como un solo ser, con un solo corazón lleno de fe. Hasta entonces era un proceso. Si lo queremos un poquito imaginar, dice el versículo, In ve'agefen, bein ve'agefen, davar nae umitkaben. Es decir, racimo de uva con racimo de uva se juntaron, qué bello es. Esa canción normalmente la cantan en la boda. Cuando dos novios se casan, se les canta. In ve'agefen, bein ve'agefen, uvas con uvas se juntaron. Como diciendo, cada uno trajo lo bueno de su familia. También en la boda de oro lo podemos cantar, pero ahí ya no se canta uva con uva, se canta pasa con pasa. Pero la idea es la misma. Es racimo de uva con racimo de uva se juntaron. Dice otro pasuk en otro lugar. Gefen mi Mitzrayim tasía. Dios, tú sacates un racimo de uvas de Egipto. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es racimo de uvas? ¿A qué se refiere? Si agarramos dos racimos de uva y los juntamos uno pegado al otro, donde la parte gruesa, arriba, está pegado con la otra parte gruesa, ¿no? Como dos triángulos, dos conos, pegados en su parte central. De la derecha, a la derecha hay una uva. De ahí empieza el racimo de la derecha. Después hay 3, 4, 10, 8, 20. Y ahí en la otra rama, otras 20, y 10, 4, 9, una. Cuando juntas los dos, ves a Am Israel. De un pico estaban los que clamaron a Dios. Unas uvitas chiquitas al principio. Poco a poco empezó eso a crecer. Y llegó Moshe, como les expliqué, y más gente se anexaron. Ahí están los Levim, están los de Kenim. Ahí está un poquito más del pueblo que vio los milagros. Y aquí en cada plaga más de la uvas. Más subes. Y a la hora de salida estás en el centro con muchísima gente. Todavía faltan algunos. Y Mijá es la última uva del otro lado. Y ahí vamos, poco a poco, hasta llegar hasta el último. Hay comienzo, masa, y al final se va por los últimos que faltan. Es decir, Am Israel es como ese racimo. Si no lo queremos enredar tanto, agarra nada más un racimo. Empiezas de abajo con poquito y terminas de arriba con muchos. Eso es lo que ocurrió en la salida de Egipto. Resumo, para hacer copy-paste,
a nuestra vida y con eso cerrar. La salida de Egipto, cada vez habla la Torah, Dios, los Midrashim, el Pasuk, de Am Israel, y aunque se llame Am Israel, Bene Israel, se refiere a un grupo. Y sí, éramos grupos en proceso, que empezó con pocos creyentes y terminó con un pueblo parado en las faldas de Har Sinai diciendo, Naaseh Benishma. Quiero que hagamos Vayamim Haem Bazeman Hazeh, copy-paste a la vida de nosotros. Resumámonos como pueblo estos últimos 100 años. Segunda Guerra Mundial, pre, durante, post. ¿Cuántos judíos creyentes, bien conectados, había en el mundo? Los datos históricos, y así 3 veces que hice viajes a Polonia con grupos de aquí, el guía siempre nos decía, hubo una revolución espiritual desde 1880 a 1920, donde, según él decía, 50% de las familias religiosas que habían se hicieron ateos. Un bajón espiritual anormal. Ni hablar cuando pasan los años y empiezan los sufrimientos, y el holocausto, y la guerra mundial, y la pobreza, y la hambre, y la matanza, y la crueldad. ¿Cuánta gente perdieron la emuná? No se les juzga. Yo también la perdería quizás. Y aquí que termina el holocausto. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos como pueblo? Compárenlo, esclavitud, matanza, Paró, Hitler, latigazos, campos de concentración. En un momento dado, seguro, hubo un grupo en el mundo, en Europa, en cualquier parte, que no perdió la emuná. Y clamó a Dios y gritó de ese infierno, de esos dolores, de esa situación tan dolorosa, Vaizaku el Hashem. ¿Quién? ¿Quién? Aquí les respondo lo que les dije antes. La Torah no dice quién clamó a Dios en Egipto. Para que siempre sepas que cuando tú rezas y clamas a Dios y pides Geulá, redención, salvación, salud, bienestar, paz, paz para Israel, nunca sabrás si en ese momento Dios hizo un zoom in a ti, a tu minyan, a tu comunidad, a tu grupo, a tu familia, a tu teilim, a horas no horas que estás leyendo. El resto de algunos, en un momento dado tan difícil, causó que Dios decida, hasta aquí sufrimiento. Regresemos después de tantos años de exilio, de vuelta a la tierra de Israel. Y gracias a ese grupito chiquito que no perdió la emuná, el 29 de noviembre de 1947, la ONU dijo, país para los judíos. Y más judíos en ese momento dijeron, wow, me anexo. Buscaré mis raíces. Sueño con Jerusalén. Sueño con el Kotel. Otro grupito. Y aquí que llegó la guerra del 48 y ganamos. Y mucha gente levantaron los ojos y dijeron, Dios, qué grande eres. Y otro grupo se anexa. Y otro grupo hace alía. Llega el milagro de la guerra del 56 y la guerra de los 6 días y el gran milagro de la guerra de Kippur. Esa victoria hay que entenderla, estudiarla bien para entender que era una de las victorias más grandes que tuvo el pueblo de Israel, a pesar de más de 2.200 muertos que tuvieron del ejército. Que te agarren en este momento con sorpresa, con un ataque tan grande y no lo logren. ¡Wow! ¡Qué milagro pasó en ese Kippur! Más gente se despiertan, más gente conectan. Y empiezan movimientos de Teshuvah.
yeshivot, kolelim, Torah, libros. Observen la comunidad. Hablo ahorita aquí de México. ¿Cómo se veía esta comunidad de 100 años? ¿Y qué pasó cuando empezó? Y otra familia, y otra familia, y otro grupo, y otro salón de clases, y otro kolel, y otra yeshiva, y otros rabinos, y otra gente, y otro más shomer Shabbat, y más gente comiendo kasher. Baruch Hashem, estamos en un proceso de crecimiento. Hoy podemos decir que el racimo de uva está muy bien avanzado. Porque todo lo que pasó alrededor fueron plagas que Dios mandó a todos nuestros enemigos. Estoy leyendo aquí, en una página que se llama Strugim. Según la estadística que se realizó últimamente, 71% de los israelíes testimoniaron que se les reforzó a raíz del 7 de octubre su identidad judía y se encontraron en más hechos lo que siempre sentían adentro, sea por el país como sionistas, sea por Dios y la religión. Más gente sintieron la necesidad de colgar una bandera de Israel o cargar un Maguen David o la Sika de los secuestrados. Otros sintieron la necesidad de acudir más frecuente al templo y rezar. Otros, abrir el Salmo de Tehilim y leer por los secuestrados soldados y la victoria, y especialmente por la paz. 71% dicen que eso les causó reflexionar y acercar. Hagan copy-paste. Egipto actual. Qué lástima que es por dolor, por desgracias, por esclavitud, por matanzas, por latigazos, por 7 de octubre, por guerras. Pero hay algo que está pasando al racimo de uva. Cada vez está más avanzando. Todavía hay Alalu of de Avodah Zarah. Todavía hay gente no creyente. Sí. ¿Y se llaman Bene Israel? Sí, claro que sí. Pero poco a poco, cada paso les acerca y les causa recalcular ruta de nuevo. He aquí que salió otro libro interesante. He aquí que salió otra película, comentario. Otro amigo que dijo que se equivocó toda la vida y está rectificándose. Otra prima, vecino, otro shiur bonito, otro seminario. Las cosas están avanzando. Y en ese proceso cada vez hay más uvas conectadas en este gran racimo. Lo que vendrá ahorita, ya verán. Grandes milagros ocurrirán con todo el tema de Irán. Observaremos milagros y más gente recalcularán ruta de nuevo y entenderán que mi kamoja bailim Hashem, qué tan grande eres Dios. No tienen la menor idea cuántos libros, videos, testimonios se hicieron desde el 7 de octubre para acá hablando de los grandes milagros que ocurrió. Milagros tan milagros. Hoy se agarró a un grupo de terroristas que estaba a punto de hacer en el centro de Israel, creo que en Tel Aviv, una mega atentado. Hoy, al último momento, se agarró y se evitó. Esas noticias salen. Y un vecino ahí puede decir, yo tenía que estar muerto hoy. Gracias a Dios, gracias al ejército, gracias a la policía, gracias a mi pueblo y a su Dios, estoy vivo. Eso en mucha gente causa reflexión. Y se van anexando y anexando. Bezat Hashem. Ahora sí, como dicen en una canción en Israel, que esta música ya no se puede parar. Esta música tan linda de Emuná y fe, nadie la va a parar. Simplemente va a crecer. Claro, tenemos todavía mucho que reparar internamente. Y todos los creyentes les falta todavía mucho que arreglar. En cualidades, en conocimientos, en empatía con los demás. Claro, todos tenemos que mejorar. Pero todavía tenemos un grupo que no por su culpa, 2000 años de exilio hicieron de lo suyo. Los medios, el mundo, las locuras,
la mala educación, los malos colegios, los malos libros que estudiaron en ellos, los malos dirigentes. No tienen culpa. Equivocados, no malos. Y equivocaciones se arregla. Porque cada uno de ellos, como en la salida de Egipto, contenía el ADN de Abraham, Isaac, Jacob, Sara y Galilea. Cada uno tenía esa chispa. Hace falta nada más despertarla. Así que sigamos la historia. Nos indica qué pasó y nos indica qué está pasando. Nos indica cómo va a seguir y nos indica qué va a pasar. Nos indicó cómo terminó de esa forma maravillosa y nos indica cómo terminará esta película. Dichosos nosotros que estamos en este racimo. Sigamos adelante y cada vez sigamos siendo más y más. Muchas gracias a todos.